Alabado sea el Señor. Gracias. La honra y la gloria sea del Señor. Él es fiel, hermanos. Aleluya. Y el Señor sigue derramando de su gracia. Aún en medio de esas circunstancias que nosotros a veces no entendemos. Pero el Señor, ¿de qué manera aparecerá en nuestra vida? Dios está siempre ahí. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, para la honra del Señor, una porción de su palabra, en el capítulo 24. Aleluya. Gloria al Señor. Estamos orando por las peticiones que mis hermanos hacen llegar al altar, hermanos. Estamos orando por esas peticiones. Que el Señor haga el milagro en el que ha solicitado una sanidad. Las familias que han pedido por liberaciones, que el Señor obre y que sea propicio de acuerdo a la necesidad de cada uno, porque en este camino las necesidades son muchas. El ser humano está lleno de necesidades. Tenemos necesidades que son urgentes, que son necesidades que necesitamos una respuesta lo más pronto posible por la razón que uno pueda estar pasando. Pero a veces uno se acostumbra a vivir con los problemas y no quiere enfrentar los problemas. Entonces uno vive una vida bien en problemas. No hemos descubierto el camino para que el Señor nos ayude y que nosotros podamos caminar libremente y podamos servirle libremente. En esta porción que vamos a leer, ya el Señor había sido crucificado. Y en el capítulo 24 está esta partecita, que es el 13 de Lucas. Y he aquí, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que está a 60 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mismos? Entre vosotros mientras camináis. ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día de que esto ha acontecido, aunque también
nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Hasta ahí llegaremos. Siéntese. Indiscutiblemente que aquí es donde cabe la palabra revelar. La palabra revelar. Y ese es uno de los grandes conflictos que los creyentes tenemos. Fíjese lo que sucedió aquí. Esto es un ejemplo típico de lo que son las cosas físicas y de lo que son las cosas espirituales. Espiritualmente, ellos no habían entendido el misterio del Señor. ¿Por qué? Porque no se les había revelado. Y esto debe de ser una de nuestras urgencias en este camino. ¿Por qué? Porque nuestra fe, si no está bien cimentada en lo que debe de estar, fácilmente es movida. Este acontecimiento de la resurrección del Señor justo había sucedido. Pero a ellos ya les había llegado la noticia, pero no estaban convencidos que el Señor estuviera vivo, que hubiera resucitado. ¿Por qué? Dice que sus ojos estaban velados. Ahora, yo le pregunto a usted, ¿anduvieron con el Señor? ¿Vieron las maravillas que el Señor hizo? ¿Vieron los acontecimientos extraordinarios? Porque el Señor no había día que no hiciera milagros extraordinarios. ¿Y cómo es que todavía ellos no eran capaces de asimilar que podía haberse levantado entre los muertos? ¿Dónde cree usted que estaba el problema? En la crucifixión. Allí estuvo el problema para ellos. Porque ellos esperaban que el Señor se defendiera. Y eso es lo que sucede a veces con el hermanito. Cuando el hermanito ignora y cuando el hermanito calla y cuando el hermanito guarda silencio y cuando el hermanito mejor se hace el desentendido. Ese es el problema. La gente cree que el hermano es que es un ignorante. No, no es que es un ignorante, es que él ha entendido que las leyes en el reino no son las mismas leyes del mundo. Él lo ha entendido. ¿Por qué? Porque en el mundo la ley es la misma ley de la ley de Moisés. Ojo por ojo, diente por diente. Gente que camina con rencor hasta que se venga. Gente que alimenta el odio que lleva esperando la oportunidad para desquitársela. Esa es la ley del mundo. Y ya cuando el hermano viene y va entendiendo que las cosas no son de esa manera, producto de la palabra, entonces
ahí es donde hay un contraste. Cuando ellos vieron que el Señor se dejó capturar, se dejó torturar y va camino a ser crucificado, fue muy difícil para ellos pensar que podía resucitar. Y fíjese, hermano, hasta dónde Dios, mire, que no los condenó por eso. Mire, hasta dónde es Dios. No los condenó. Porque si usted sigue la lectura, más adelantito el Señor les quita la venda a ellos y ellos lo descubren. Y los avergonzó. No los avergonzó. No los humilló. Entonces, la parte espiritual es la parte con la que nosotros tenemos mucho problema, porque estos ojos no son espirituales, estos ojos son carnales, estos ojos ven lo físico, estos ojos no ven lo espiritual. Por eso es que nosotros solo señalamos errores, porque eso es lo que vemos. Pero el hermano no alcanza a ver la virtud que tiene el hermanito. El hermano no alcanza a ver que el hermanito ha mejorado, que hay cosas buenas en ella, que hay cosas buenas en él, que hay malas, sí, y quizás más malas que buenas, sí, pero también tiene cosas buenas. Pero a esos detalles no les prestamos atención. Y ese es un problema. ¿Por qué? Porque eso nos trae los conflictos. Esos son los que traen los conflictos en la congregación. Eso es lo que trae el conflicto entre los hermanos. Lo físico, lo terrenal. Al contrario, hasta cuestionamos el hermano que dice que Dios le habló. Hasta lo cuestionamos dentro de nosotros mismos diciendo, y bueno, ¿y por qué? ¿Y cómo es que Dios le va a hablar a este? Pues cuando usted dice cómo es que Dios le va a hablar a esta o a este, ¿por qué usted está refiriéndose de esa manera? Porque humanamente usted tiene un concepto físico, terrenal de esa persona. Pero espiritualmente usted no sabe de lo que Dios es capaz de hacer. Ese es el problema. O sea, tiene problema Dios en hacer hablar. Si a veces hasta los borrachos profetizan, pues. La gente cuestiona cosas que no debe de cuestionar porque nuestras actitudes son netamente terrenales. Teníamos la esperanza, iban diciendo ellos, le dicen a él, teníamos la esperanza que él era el que iba a redimir. Pero no están hablando, no están refiriéndose a ellos, al Dios que iba a perdonar, no, al Dios que se iba a vengar de todos los enemigos que Israel tenía. En su momento eran los romanos, era el yugo opresor que estaba sobre ellos y que ellos estaban esperando ese libertador para que les quitara esa opresión. Y resulta que lo capturan, lo torturan, lo llevan al Gólgota, lo crucifican,
Lo interroga Pilato. Una palabra dijo y ya no volvió a hablar. Entonces, todo ese mover causó en ellos mucha incertidumbre. Cuando usted le da lugar a la incertidumbre, la fe no trabaja. Porque la incertidumbre le crea a usted una condición emocional de subida y de bajada. De repente el hermano tiene buen ánimo, aleluya, gloria a Dios, y de repente ni siquiera puja, ni siquiera un pujido. Ya no digamos que va a decir el hermano, aleluya, gloria a Dios, alabemos al Señor y un aplauso. No, siempre tiene una mirada perdida. Y uno cree que a uno lo están viendo. Por eso a mí no me molesta que ustedes todos tengan la vista para acá, pero a mí yo jamás he pensado yo que a mí me están viendo. Yo digo, no, una visión tiene cada uno de ellos. Yo digo, no, yo sé que cada uno de ellos está llegando al tercer cielo. ¿Ah? Porque la parte espiritual es la parte donde nosotros muy poco conocemos. Mire, hermano, mire esta otra partecita que dice aquí. El 36. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Bueno, aquí está con la otra parte. Ya vamos a dejar a los dos primeros. Y dice: entonces espantados y atemorizados pensaban que veían espíritu, un espanto. Y les dice él: ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestros corazones estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no le creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos. Estos textos son los textos bien peligrosos, porque mucha gente anda diciendo que en el cielo va a haber de todo. Y es probable que usted ha oído esos predicadores. Y el hermano, él piensa, cuando él dice va a haber algo de comer, él automáticamente piensa en las pupusas, los de aquí. En cada país tienen su comida típica. Me imagino que todos los hermanos en México, lo común en los Méxicos son los tacos. Usted haya tacos como planchas de pupusas aquí por todos lados. Tacos de todo, de todo. Pero ¿por qué el Señor estaba haciendo esto? ¿Por qué estaba haciendo Él? ¿Por qué estaba haciendo esta demostración el Señor? Porque era una demostración que les estaba haciendo a ellos. Porque un espíritu, ¿para qué quiere comida? Dígame, ¿para qué quiere comida? O sea, no. Entonces, ¿por qué Él lo hizo? Para ayudarles a ellos en su momento a creer que Él no era un fantasma. Nosotros es por naturaleza, estamos llenos nosotros de muchas cuestiones de agorerismo.
La gente, si se mueve la cortina, dicen que alguien anda entrando y que es la muerte. Y que pongan un guacal boca abajo para que no se muera nadie en la casa. Eso se llaman agorerismo. Los espíritus son espíritus. Ellos no necesitan mover una cortina para manifestársele al que está en esta dimensión. Además, el que tiene el poder para hacer eso es el Señor. Él era Dios, Él podía hacer lo que quisiera. ¿Cuántas veces los antiguos no le sacaron a Él comida? ¿Cuántas veces Abraham no salió corriendo a preparar un cabrito para servirle y que comiera? Que comiera, no para ofrecérsele un sacrificio, para que comiera. ¿A quién? A los ángeles. Pero ellos tienen esa capacidad. ¿Ah? Entonces, esos aspectos tienden a confundir. Porque unos dicen que sí, que usted en el cielo va a ver hasta supermercado. Y la gente todo eso lo cree, hermano. Lo triste de esto es que la gente lo cree. No, mire que te afligís, dice. Allá no vamos a dar gusto porque ni dinero vamos a ocupar para ir al súper. ¿Y para qué quieren comprar en el súper? ¿A quién va a alimentar en su casa? ¿O con quiénes va a estar usted? Tanto los primeros como el segundo grupo no habían entendido. Pero cuando el misterio se les reveló, esa es la parte, se les reveló el misterio. Y mire esto que le voy a decir esta tarde. Yo sé que todos los que estamos aquí creemos que el Señor resucitó. Creemos. No que sus discípulos llegaron y se robaron el cuerpo y que les dieron dinero a los soldados para que dijeran una mentira. Yo sé que usted eso no lo cree. Yo sé que usted cree que el Señor resucitó. Usted lo cree. Usted lo cree. Ahora, ese hecho de que usted lo cree sin haber estado allá, eso significa que Dios a usted le ha abierto los ojos. Le ha quitado la venda. Dios le ha quitado la venda. Ese es un misterio. ¿Por qué? Porque los dos que iban caminando, hasta que Él les quitó la venda, se quedaron ellos testificando. Si usted sigue la lectura hasta donde nos quedamos, ellos dicen que sentían algo especial adentro mientras hablaban con Él. Pero como tenían la venda, no podían definir qué era. Pero ellos dicen que sentían. Yo he escuchado a los hermanos que dicen así, que sentían algo especial y que no saben qué era. Mire, cuando usted sienta algo especial, tenga la seguridad que Satanás no es eso. El demonio no es. El diablo nunca le va a dar a usted una sensación de paz. Al contrario, le va a dar una sensación de temor, una sensación de aflicción, una sensación de que qué va a pasar. El Señor no, el Señor trae siempre paz. La paz, esa paz que a veces se nos va por los problemas o por las dificultades o por lo que sea, esa paz que desaparece y se quedan nuestros pensamientos en otra dimensión, en otra situación, en donde no encontramos nosotros refugio a nuestro momento. Para el grupo no fue fácil enfrentar esta verdad de que Él había resucitado. Por eso el Señor tenía que quitarles a ellos la venda. ¿Por qué? Porque el otro grupo político religioso, ellos corrieron la noticia que se lo habían robado el cuerpo de noche. Y convencieron al grupo de soldados que estaban allí que dijeran eso.
Entonces había que prevalecer una verdad con una mentira. Por un lado diciendo que no, y por otro el grupo de los discípulos y apóstoles diciendo que sí, que el Señor había resucitado. Era un grupo. Ahora alrededor del mundo, yo no le digo que somos una inmensa mayoría, no, pero son cientos y cientos de almas que han reconocido que el Señor resucitó. ¿Y dónde está la señal que Él resucitó? La señal que Él resucitó es cada uno de nosotros. Porque si Él no hubiera resucitado, Él no hubiera tenido poder para vencer el imperio del pecado, que es el que gobierna la vida del ser humano. El pecado que gobierna la vida del ser humano. Él venció la muerte. Al vencer la muerte se levantó. Él dijo: yo doy la vida y yo la vuelvo a tomar. Pero claro, cuando nosotros caminamos en nuestro día a día, todos esos detalles se nos van por alto. Y caemos, hermanos, en los enredos de nuestras necesidades. Nuestras necesidades que se van a terminar el día que usted y yo nos muramos. Hasta ahí llegará esa preocupación. Esas noches que usted pasa pensando que cómo va a ser el día que usted se pele, nunca más va a pensar en eso. Por mucha mente que ese problema ahí quedará. Ya no lo seguirá más. Ya no tendrá más preocupación. Entonces, todas estas verdades, nosotros debemos de estar convencidos que hay un reino físico y hay un reino espiritual. Y que yo soy físico, tengo parte física, y que también tengo parte espiritual. Y que lo espiritual es en donde Dios se va moviendo. Y que en lo físico es donde Satanás va procurando causarnos el tropiezo. Dos cosas que usted no puede olvidar. Entonces, ¿qué dice el apóstol Pablo? En 1 Corintios 15. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? Porque dice: sorbida fue la muerte en victoria. Porque el aguijón, dice, de la muerte es el pecado. Ya no hay más. O sea, ese misterio, hermano, es algo tan difícil que en parte nosotros lo asimilamos, pero llegará un momento en donde usted lo entenderá plenamente. ¿Por qué? Porque en la resurrección, bueno, esto es tan sencillo, mi hermano. Uno se muere y automáticamente uno se hace tres partes. Cuerpo, alma y espíritu. En cuanto usted pega el último chancletazo, ¡bum! Ahí queda el cuerpo. En los tres, cada uno va a su lugar. Imagínense. Dicen que hay gente que las tienen refrigerados, dicen para preservarlos, no sé, para cuando venga el día en donde se va a descubrir cómo darle vida al hombre. ¿Y usted cree que ese día va a llegar? Esos chocobananos ahí van a terminar. Porque un cuerpo que lo tengan, hermano, bueno, yo no sé si esos cuerpos donde, José, ese cuerpo donde ustedes estudian, eso ya no es cuerpo, ¿verdad? Están esos cuerpos por años, hermano, que van sirviéndole a una generación y a otra generación y a otra generación y a otra generación. Ahí ya no son cuerpos, ahí están solo los hilos, como dice José, los pedazos de tendones y esa es la verdad de uno.
Esa es la verdad de uno. Pero la resurrección es otra. Y la gran bendición de la resurrección, hermano, es que usted resucitará con su misma forma. Usted se va a conocer. Sí, pero ya no va a salir corriendo. ¡Ay, qué hemos te extrañado! No existe eso ya. Eso de extrañarse es en la figura física. Ay, mi hijo, ¿y a dónde estaba? Que estaba jugando en el jardín, mami. ¿Por qué? Porque la parte donde están los sentimientos y las emociones se terminarán. ¿Sí? Habrá un reconocimiento totalmente sano y un reconocimiento totalmente libre. Un reconocimiento, nos vamos a conocer, no vamos a usar, ya no hay boca para hablar, ya no hay enjuague bucales, ya no va a haber mal aliento, no va a haber nada, porque el mal aliento está aquí, este cuerpo. No habrá mal aliento. Gracias a Dios que esa máscara nos ha ayudado, hermano. Ya no se habla, ya no. Y usted va a saber todo. Ya no habrá nada que lo detenga. Usted va a pasar encima de lo que sea. Usted va, no hay nada. Si quiere comenzar el viaje, comiéncelo hoy mismo. ¿Quiere experimentar esa bendición? Gloria. Porque el Señor, ¿qué? Aparecía allá. Aparecía allá. Estaban reunidos en la casa, sin que las cortinas se movieran, sin que las puertas se abrieran. En medio aparecía. Pasa a vosotros. ¿Por dónde entraban? A ver. Y ahorita haga el intento usted de pasar a esa pared. No puede. No puede. Ese es un misterio. Para pasar esa pared, tengo que sacar lo que tengo adentro de este cumbo, de este envase. Tengo que sacarlo, eliminarlo. Allá se le aparece a los dos que iban a Emaús. Y al ratito estaba con los otros. Y al ratito con los otros. No hay distancia. Ya no hay. Ya esa molestadera que falta un mes para mi cumpleaños se termina. Qué bonito, ¿verdad, hermano? Si el reino, ese es el reino. Y serán, dijo el Señor, como ángeles. Esa es la figura, como ángeles. El ángel ya no tiene ninguna necesidad de la que aquí nosotros tenemos, ya no. O sea que va a ser algo hermoso, pero aún así, ¿quién quiere irse? Nadie. Aún así, nadie, el hermano, quiere quedarse agarrado hasta el último instante. Con las garras, no me llevé, no me llevé. Qué difícil, ¿verdad? Porque no tenemos claro lo que va a suceder. Eso es todo. Porque no tenemos claro qué es lo que va a suceder. Si usted tuviera claro qué es lo que va a suceder, olvídese. Si usted estuviera arrodillado, llévame ya, Señor. Llévame ya, Señor. Vení y traerme, Señor. Pero como no tenemos claro qué va a suceder, cómo va a ser, por ahí estamos, chancleteando la bicicleta. Y nada. Entonces, hay que ver más allá con las promesas del Señor, porque allí es donde va a estar nuestra fe cimentada. Nuestra fe va a estar cimentada en que un día nos vamos a levantar. Mire, busque el libro de Daniel, por favor, y con esto vamos a finalizar. Daniel capítulo 12. El 12:2. 12:2.
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán, oiga lo que dice, dice muchos, no dice todos. ¿Por qué no dice todos? No, ahí hay una palabra que usted tiene que razonarla. ¿Por qué? ¿Por qué no dice todos? ¿Ah? No, porque unos van a estar vivos. No puede decir, y todos los que están en el polvo de la tierra se van. No, porque unos van a estar vivos todavía cuando el Señor aparezca. Porque eso de Daniel 12:2 será cuando el Señor venga. Los primeritos que nos vamos a levantar de la tierra, seremos los que ya nos adelantamos. Y dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, levantados. Unos para vida eterna y otros para primero vergüenza y confusión perpetua. Y después que se dé ese acontecimiento, entonces los ángeles vendrán a los que estén vivos. Digo estén porque yo no creo que eso suceda faltan unos años, no mucho, pero faltan unos años todavía. Faltan unos cuantos años. Faltan muchos acontecimientos muy terribles, muy terribles, muy terribles, muy terribles. Que lo mejor es que nos vayamos adelantando ya. Porque vienen momentos que usted no va a tener capacidad de soportar. No los va a soportar. No los va a soportar. Porque pareciera que como que Dios no estaba allí. Como que Dios no está allí. Por eso dijo el Señor, y cuando venga el Hijo del Hombre, en Lucas 18, y cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo estará la tierra? Hermano, escuche. Las congregaciones tienden a desaparecer. Las congregaciones tienden a desaparecer. ¿Por qué? Porque el pecado cada día va tomando una apariencia de engaño. No parece que es pecado, sino que es parte de la sociedad. Es parte de lo que el hombre es. Y eso crea en los creyentes, va a ir creando una confusión que ya no van a saber ellos qué hacer. Por eso le digo, esas cosas vienen más adelante, y para eso, ¿sabe qué hace Dios? Comienza a poner presidentes y quitar presidentes para que vayan cumpliendo la profecía que se va a ir cumpliendo, poniendo leyes que van a ir favoreciendo lo que aquí falta que se vaya cumpliendo. Dice, voy a poner, porque este va a ayudar a esta parte de la profecía. Ese es un análisis válido, no político, no, válido, espiritual. Él pone y quita reyes, gobernadores, todos los que tienen el poder de ¿qué? De hacer ley. Pero hay una palabra que dice el apóstol Pablo: orad por vuestros gobernantes para que podáis vivir, dice, sosegadamente. O sea, si yo voy a ocupar a X gobierno para hacer tal ley, pero hay que pedirle que nos ayude en el momento que estamos nosotros vivir sosegadamente. Por ejemplo, que no se desate una persecución contra el creyente.
desatar una persecución contra el creyente, ¿quién va a sobrevivir? Usted automáticamente tiene que renunciar al evangelio o morir. ¿Por qué? Porque la ley es que usted no puede decir que usted es creyente. Y eso ya lo vivieron muchos países de allá. Muchos hermanos ya murieron por eso. Muchos hermanos dieron su vida por no negar que eran creyentes. Y ahí los decapitaron. Y ahí pasaron las bestias sobre ellos y sobre su familia. Con los cascos. Los deshicieron. Allá, los países de allá. Pero yo le pregunto, ¿y usted ora para que haya un gobierno que le ayude a vivir los días que le quedan en paz? Esa es nuestra responsabilidad. Señor, tened misericordia. Porque las leyes de ahí vienen, hermano. Las leyes vienen. ¿A dónde se aprueba el aborto? No, ellos lo aprueban, pues. ¿Quién aprueba el aborto? Ellos. ¿Y quién aprueba ahí el matrimonio entre mujeres y hombres? ¿Quién? Ellos. ¿De dónde viene esa ley? De ellos. ¿Va? ¿De dónde viene la ley que pueden adoptar hijos? Ellos. Y se puede adoptar, no se le puede prohibir el derecho a tener un hijo. ¿Y cómo le va a decir los dos patas peludas que es la mamá? Y en el caso que hayan dos mujeres, ¿cómo le va a decir a las dos? ¿Quién es el papá? Eso es horrible, hermano, eso es horrible, muy común ya en los países europeos, eso es muy común. Eso es muy común, pero esa corriente viene para abajo. Eso tarde o temprano por estos rumbos no llegará, hijo lindo. Por eso hay que pedirle a Dios que nos ayude. Hay que orar. Por eso se hacen las oraciones, por eso se hacen los ayunos. Por eso, porque usted no sabe qué nos está esperando mañana. Y que el Señor nos ayude a no renunciar a nuestra fe. Eso usted lo debe de mantener en su corazón. No piense usted que aquí viene a jugar usted al cristianito. No. Esta es una decisión de vida o muerte. Dele un aplauso al Señor y gracias.